Shalom, Gen Bejesed en Yeshua HaMashiach. Asher Hashem Malka Hashem Imagen en Yeshua HaMashiach Moshiachno, Jorge Olán, la luz del mundo. Yeshua, Jesucristo. Hoy quiero hablarles acerca del engaño de algunas personas que en el internet ponen videos que no va de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Sabemos que ya estamos en el tiempo del fin y quiero hablarles acerca, si el Eterno me lo permite, no solamente de Barack Hussein Obama, sino hablarles de las profecías, pero primero quiero basarme todo en 2 de Timoteo, capítulo 3:13, la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3:13. 2 de Timoteo, capítulo 3. Yo tengo una Biblia, pero es de derecha a izquierda y a veces es muy difícil, porque es una Biblia hebrea. 2 de Timoteo 3:13. Dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Toda la escritura es inspirada por Elohim, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El griego dice maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 15, desde la niñez, dice has sabido. El griego dice has memorizado las sagradas escrituras. Es un mandamiento, es una mitzvah de parte de Hashem, del Eterno, del Dios de nuestros padres, memorizar las escrituras. Él lo dice en el libro de Devarim, capítulo 4. Esta palabra en hebreo viene la palabra Débora, abeja, pero también la palabra Devash, miel. Y lo vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 3, que a Ezequiel se le da un rollo que lo come y le sabe a miel. La palabra de Dios es el Devash, la miel. Y el Eterno dice claramente: Asherja de Barin Asher Anoji Mepsabeja Bedibarta Bam Beshepteja Bedereja Ukumeja Utatala Mesusot Ubiduri Dareja. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hablarás de ellas al acostarte, al levantarte, cuando vayas por el camino, en tu casa, y se serán como señal sobre tus ojos, como frontales sobre tus ojos y como señal sobre tu mano derecha. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura presentarte a Dios como varón, es que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de justicia. En algunas traducciones dice maneja bien, interpreta bien, divide bien la palabra de verdad. Las escrituras han sido muchas veces muy mal interpretadas por romper las reglas de la hermenéutica. Esta palabra griega hermenéutica significa el arte de interpretar un texto. En Jeremías 8:8 dice, ciertamente dice, la pluma mentirosa del escriba ha cambiado. Jeremías 8:8 y Meashu Hanabi dice que la palabra de Dios la han cambiado, la pluma mentirosa del escriba. Lamentablemente yo me he encontrado con varias versiones de las escrituras, como los traductores traducen mal o simplemente inventan y ponen palabras dentro de las escrituras que no vienen en el texto original de la Biblia, ni en el hebreo ni en el griego. Hace poco fui a un Shabbat y el pastor de la esposa de su esposa, o sea, estaba yo en una fiesta. Les estaba explicando sobre el Shabbat, el Kabbalah Shabbat, y estaba la esposa de un pastor, y el pastor le dijo a una de las personas que estaban ahí: quiero que leas 1 Timoteo 8 al 11, dando a entender que la ley ya había pasado y que la ley no era para la gente que no cometía supuestamente pecados. Pero vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 8:11 en la palabra del Señor. 1 Timoteo 8:11. 1 Timoteo, a ver, es 1 Timoteo 1 del 8 al 11. Dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, el sádic, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendada. Échale a Shaul, rabino Saúl. Es Pablo de Tarso quien escribe este pasaje en 1 Timoteo 1 del 8 al 12. Dice que la ley no fue dada para los justos, los sádicos,
Pero en el versículo 9 dice, fue dada para los desobedientes, los transgresores, los impíos. La palabra impío significa alguien que conoce las escrituras y no las obedece. Pero también dice que es para los pecadores, los que no siguen a Yeshua. Pero también dice que es para los homicidas y los mentirosos. En primera de Juan 3:15 dice que si alguno dice que si alguno no ama a su hermano, el tal es homicida. Entonces la ley es para nosotros, porque aborrecemos, entonces la ley tiene que ser para nosotros. También dice que es para los mentirosos. En primera de Juan 3:15 dice, si alguno dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Sí. Dice que también la ley es para los impíos. Esta palabra impío significa inicuo, sin Torah, anomía, alguien que no obedece la ley de Dios. Mateo 7:21-23 dice que Yeshua les va a decir a muchas personas, apartado de mí, obradores de iniquidad, o sea, anomía, sin Torah, sin la ley judía, no sujetos a la ley de Dios. Eso es un impío. Primera de Juan 2:4 dice que los homicidas, el que no ama a su hermano es un homicida. Entonces concluimos que primera de Timoteo 1 del 8 al 12 sí es para nosotros. Ahora, dice que también para cuantos se oponen al glorioso evangelio del Eterno, Besorah Haugelá. Esta palabra evangelio viene de dos palabras, Eureka y Ángelus, ángeles. Buena nueva también. Y parte del evangelio son las fiestas judías que Dios estableció no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Y en Nehemías 1:15, Nahum 1:15 dice la palabra, la de haber del Eterno. Nehemías 1:15. Yo hago estos videos porque el tiempo que nos queda es muy corto. En Israel ya tienen las trompetas de plata, tienen la vaca roja, tienen todo para el santuario. Y la Biblia dice en Zacarías 6:12 que el Shemach de Adonai construirá el templo. ¿Quién es el Shemach? El Mesías, Cristo. Ya no tenemos mucho tiempo. Nahum 1:15 dice la palabra de Dios. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Nehemías 1:15 dice que parte del evangelio son las fiestas judías, las fiestas solemnes, que no solo son fiestas judías, sino que son las fiestas del Eterno. Dice, harán fiestas para honor mío, dice en Levítico 23. Son de él, no son de nosotros, los judíos. ¿Sí? Ahora, quiero hablarles algo. Por mucho tiempo se ha dicho dentro de las iglesias cristianas que el anticristo es el cuerno pequeño de Daniel. Yo les quiero demostrar a través de las escrituras que el cuerno pequeño no es el anticristo. Y lo vamos a ver en Daniel capítulo 7. Daniel significa Dios es mi juez, fue escrito en hebreo y arameo. Daniel capítulo 7 habla de 4 bestias. Un león que le son arrancadas las alas de águila, un oso, un leopardo y una cuarta bestia espantosa y terrible, que tenía 10 cuernos, sobre los cuales salió un cuerno pequeño que derriba a 3 de los primeros. En el capítulo 7 de Daniel, en el verso 3, dice 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Estas 4 bestias salen al mismo tiempo del mar. Algunos han dicho que estas 4 bestias son los 4 reinos representados por las metales de la imagen del rey Nabucodonosor, Nabucodonosor, que son precisamente Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y que se divide en Imperio Romano Oriental y Occidental, cuya capital estuvo en Bizancio, Constantinopla, Estambul, Turquía, que fue precisamente el fundador de la Iglesia Católica, Constantino, quien puso la sede en Bizancio, Estambul, que es Pérgamo, ¿sí? Ok. Históricamente así es. Para poder entender la Biblia necesitamos conocer la historia universal, porque la Biblia y la historia van de acuerdo, van de la mano. Entonces es importante dentro de la profecía conocer la historia universal. Entonces en Daniel capítulo 7 habla de 4 bestias, verso 3, que se levantan en el gran mar, ¿sí? La primera, verso 4, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del suelo y se puso en yesta sobre los pies. Esta bestia, que es un león que se levanta como hombre, le da corazón de hombre. En algunos castillos en Gran Bretaña se recuerda a Ricardo Corazón de León. Este león es Gran Bretaña. Sus alas arrancadas fueron de él
alas de águila, Estados Unidos de Norteamérica. Es la primera bestia, según el libro de Daniel. No es Babilonia, ¿sí? La quinta, en el verso 5 de Daniel 7, habla aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Rusia, el oso ruso, que comparte fronteras con los medos y los persas, ¿sí? Pero la otra es en el verso 6 de Daniel 7. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también estas bestias 4 cabezas y le fue dado dominio. El leopardo oriental japonés, China, Corea del Norte, Corea del Sur, ¿sí? Japón, China, los orientales, el oriente, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo que no pueden ser los mismos reinos de la imagen de Nabucodonosor? Porque en el verso 3 dice que se levantan al mismo tiempo. Y cuando sucedió lo de la imagen de Nabucodonosor fue una detrás de otra, hasta que llegó el Imperio Romano Oriental y Occidental. Y sabemos históricamente que el Imperio Romano fue gobernado Europa Oriente por los otomanos turcos, el Islam, y que después los mamelucos, y después llegó Gran Bretaña a tener la administración no solo de Jerusalén, sino de Irak. Entonces, ahí históricamente vemos claramente que Daniel 7 menciona de 4 bestias que se levantarán en el tiempo de la segunda venida. Daniel capítulo 7, verso 13. Miraba yo en las visiones de la noche, aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, este es Cristo, de segunda venida, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Como podemos ver, estas bestias se levantan al mismo tiempo en el tiempo de la segunda venida. Así es que no puede ser Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Actualmente las naciones gobernadas por Alejandro Magno, de Grecia hasta la India, están conquistadas bajo el imperio del Islam. El Islam, los musulmanes. Ok. Ahora, vemos claramente. Ahora quiero hablarles acerca del cuerno pequeño, el origen y de dónde sale el cuerno pequeño. No es el anticristo. El anticristo es la bestia y tristemente ya está entre nosotros. Y ahorita voy a hablar sobre eso. Pero primero quiero hablar acerca de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En la Biblia católica dice que este cuarto reinado es el imperio greco-sirio de Antíoco Epifanes, que profanó el santuario del Señor en el tiempo de los macabeos. Los macabeos es un acróstico del cántico de Moshe que nosotros como judíos sabemos. Mika Moka, Baelin Adonai, Mika Moja, Nedar Bar Kodesh, Nora, Tefilá, Ose, Felech. De hecho, la palabra Felech, de derecha a izquierda, es alfa y se refiere al Mesías. Okay. Algunos rabinos decían que el ángel Felech es precisamente el Mesías, el que le habló a Manoah y le dijo: ¿para qué quieres saber mi nombre que es oculto? Mi nombre es Felech. Felech al revés es Aleph. Yeshua dijo: yo soy el Aleph y el Tab, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces vemos que Daniel capítulo 7 verso 7 dice que el cuerno pequeño sale de entre estos 10 cuernos. Ahora vamos a ubicar al cuerno pequeño. En Daniel capítulo 8, Daniel recibe una visión sobre un macho cabrío y un carnero con 2 cuernos. Y vemos claramente que el macho cabrío, verso 8 de Daniel 8, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que tenía entre sus ojos fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Si ustedes pueden ver todo el capítulo de Daniel capítulo 8, dice claramente que este macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno primero entre sus ojos es el rey primero, Alejandro el Macedonio, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Él murió a los 32 años de malaria, no tuvo descendientes, y su imperio griego se dividió en 4 generales: Seleuco, Lisimaco, Casandro y Ptolomeo, lo que se conoce como los Seleucidas o los Ptolomeos, que conquistaron Jerusalén y Egipto. Entonces vemos claramente que este cuerno pequeño sale precisamente de la división del imperio griego. Sabemos que el carnero de 2 cuernos son los reyes de Media y Persia, Ciro y Darío, ¿sí? Y que fueron conquistados en las guerras que se conocen como las guerras médicas dentro de la historia universal. Por eso es importante conocer la historia universal, porque va de acuerdo con la Biblia. Si no conocemos la historia universal, no vamos a saber ni vamos a entender nada de lo que dicen las escrituras, ¿sí? Daniel capítulo 8,
Verso 18, mientras él hablaba conmigo caí dormido. Verso 19, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Verso 20, en cuanto al carnero que vistes, verso 20 dice, son los reyes de Media y Persia. El 21, Daniel 8 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande es el rey primero, Alejandro Magno. 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Su reino fue dividido entre sus 4 generales. 23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, o dichos ambiguos. Al norte de Siria se levanta precisamente de la división del imperio griego, Antíoco Epifanes, o el manifestado. En la Biblia católica habla de los Macabeos 1, Macabeos 2, son libros históricos de nuestro pueblo que hablan precisamente de la profanación del santuario por Antíoco Epifanes, que metió dentro del santuario de Jerusalén, precisamente hizo gimnasios, hicieron deportes y adoraron a dioses paganos. Él impedía que se guardaran las fiestas, las modín, las fiestas judías, la circuncisión y el pacto santo, que es la Torá. Conocemos la historia. Pero en el verso 24 dice, se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, al pueblo de Israel. 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes. En el hebreo es Sharin, pero este príncipe del ejército es el jefe del ejército y muchos piensan que se refiere a Cristo, pero no es a Cristo, es el primer ministro de Israel. Vemos claramente, en algunas traducciones dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, sin aviso. En algunas traducciones dice, con paz, en seguridad, destruirá. ¿Sí? Ahora, esto ya fue cumplido por Yasser Arafat. ¿Quién es Yasser Arafat? El presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. Ya falleció en el 2006. Yasser Arafat medía 1,62 metros de estatura. Él quería lograr un Estado palestino dentro de la Tierra Santa de Israel. Él fue un terrorista. Él quería que se le diera el honor de un jefe de Estado. Y él se hizo el famoso Tratado de Paz de Oslo, Noruega, donde se hicieron pláticas especialmente con Simón Peres, primer ministro de Israel que acaba de fallecer, en los cuales le decían a Israel que entregaran tierra por paz, una paz y una seguridad que hasta el día de hoy no ha sucedido dentro de Israel. El cuerno pequeño, en Daniel capítulo 11, verso 21 da un salto en la historia. Eso fue cumplido por Antíoco Epifanes, pero también fue cumplido por Yasser Arafat. ¿Sí? Verso 21, Daniel 11. Sucederá en su lugar un hombre despreciable, un vil, al cual no darán la honra de un reino, o de una nación, o de un estado. Pero vendrá con paz, o sin aviso, y tomará el reino con promesas. Cuando hicieron el Tratado de Paz el 13 de septiembre de 1993 en el jardín principal de la Casa Blanca, Bill Clinton era el presidente de Estados Unidos, hubo la mayor reunión de dignatarios en el jardín principal de la Casa Blanca y eso se hizo televisivo en todo el mundo. Y decía el presidente Clinton, la primera vez en que vemos hacer la paz entre Isaac e Ismael, Israel y los árabes. El tratado de paz consistía en que Arafat pelearía contra los grupos extremistas terroristas que atacaban a Israel y que él anularía lo que es la Carta Magna de destrucción al Estado de Israel, y que él a través de la paz garantizaba la seguridad al Estado judío si Israel le daba territorio. ¿Quién fue el que hizo ese pacto? Isaac Rabin, el jefe del ejército, el príncipe del pacto. ¿Sí? Verso 23, después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. En la Biblia católica dice con una pequeña nación. Ese es efectivamente lo que sucedió. Después del tratado de paz con Isaac Rabin, aún la tinta no se había secado, cuando en la televisión jordana Yasser Arafat dijo, ya que no podemos destruir a Israel, lo haremos por medio de la paz, agarraremos más territorio y después construiremos una nación palestina en Jerusalén, Al-Quds Sharin, la noble Jerusalén, y pediremos a todas las naciones que se nos junten para destruir a Israel, usando la paz. Verso 24, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojo, riquezas, repartirá a sus soldados contra las fortalezas, formará sus designios, y esto por un tiempo. Los soldados de Arafat, la policía de la OLP, vivían como ricos. A comparación de Arafat, él no vivía como rico, vivía muy modesto en sus oficinas en Gaza. Él repartía todo sobre sus soldados. Él entró a las provincias más ricas de la nación de Israel. Verso 24, Gaza, Jericó primero. Jericó, la conquista de Josué, la primer territorio que se conquistó bajo Josué, que conquistó la tierra prometida.
Gaza al sur, Jericó al oriente, pero él buscaba un estado palestino, el oriente, Jerusalén. Le dieron Ramala, Hebrón, Gaza, Jericó, Belén, la ciudad donde nació el rey de los judíos, Yeshua, Jesucristo. Le entregaron la margen occidental, él controlaba 3 de los ríos de la nación y él tenía el control de 8 llaves de la ciudad de Jerusalén y los lugares santos. Cuando fue primer ministro Ehud Barak, él decía, Yasser Arafat ya controla Jerusalén, pero él quería la soberanía sobre toda la ciudad, cosa que no se le permitió. En el verso 25 dice, en el verso 23 dice que el príncipe del pacto será destruido. Isaac Rabin sin duda pagó el precio muy alto. En Tel Aviv, paz ahora, un judío ortodoxo llamado Yigal Amir lo mató por considerarle un traidor al entregar tierras prometidas por Dios al pueblo judío, a los enemigos de Israel, a los palestinos. Él muere y parte del ejército, las estrellas, así se le conoce al ejército de Israel, cayó por tierra. El ejército era continuamente humillado y tenía que desalojar territorio para dárselo a Arafat, y una vez teniendo más territorio lo usaba como trampolín para hacer contra las áreas fortificadas como son los hospitales, las escuelas, e inclusive él soltaba a los niños palestinos para que Israel, cuando lo atacara, se llevara de encuentro a los niños palestinos para así acusar a Israel de matar niños inocentes. Era el corazón terrible de este cuerno pequeño. ¿Sí? Verso 27. Aquí habla del rey del sur. Dice, el corazón de estos reyes será para mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el paso aún no habrá llegado. Hosni Mubarak, el presidente de Egipto, que bloqueó el periódico Israel por 15 años. Hosni Mubarak fue quitado como presidente y expulsado. Le hicieron traición, ¿sí? Él y el rey de Egipto. También sabemos en el verso 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sin duda este cuerno pequeño algo hizo con el primer ministro Isaac Rabin, al grado de convencerlo de que entregara el territorio. Lo mismo sucedió con Simón Pérez, lo mismo sucedió con Ehud Barak, y forzaron a Benjamín Netanyahu a entregar precisamente el lugar donde están sepultados los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y las matriarcas Hebrón, que también fue entregada en manos de los palestinos. Hebrón, Siquem, Ramala, Gaza, Jericó, Belén, y quieren ahora Jerusalén, y esto va a traer la segunda venida. Okay. Aquí vemos claramente 37, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Arafat, el Dios a quien él servía, era el Dios del dinero, el Dios de las fortalezas. Él era homosexual, no hará caso del amor de las mujeres, él era homosexual, él se casó para desviar la atención de que él era homosexual. Él murió de sida. Algunos piensan que Israel planeó su muerte de algún tipo de polvo que lo hizo morir, y otros dicen que él murió de Parkinson. En el verso 42 dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. La mayoría de las tropas libias de Muammar al-Gaddafi, que también ya acaba de morir, ¿sí?, que era un régimen terrible, eran entrenadas por Yasser Arafat. Los libios le seguirán. Etiopía, Jartum o Etiopía, cayó una vez su avión en Sudán y él sobrevivió, se le conocía como el gato de 7 vidas. Así es que los de Libia y Etiopía le siguieron a este cuerno pequeño. Pero en el verso 44 dice, pero en este versículo 43 dice, 41 dice, entrará a la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y Amón y los hijos de Amón. Jordania expulsó a Arafat en 1970. El rey Hussein de Jordania lo expulsó. Sin duda los hijos de Lot escaparon de este terrible cuerno pequeño. Aquí está el final de la historia de Yasser Arafat, escrita en la Biblia. Verso 44, Daniel 11. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte santo y glorioso, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El monte santo y glorioso es Jerusalén. Arafat tenía su sede de gobierno en Jerusalén oriental, como dicen las escrituras, entre los mares, el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Él tenía 3 oficinas, Ramala, Gaza y Jericó, precisamente como dice la escritura en Daniel 11:45. Pondrá su sede de gobierno en Jerusalén oriental. Él tenía sus oficinas ahí, mas llegará a su fin, no tendrá quien le ayude. A últimas fechas, en el 2006, Israel lo bombardeó en Ramala y él falleció de sida, aunque dicen que Israel lo mató de otra forma y que tenía mal de Parkinson. Aquí empieza lo peor para Israel. Ya vimos en Daniel capítulo 7:7 que él sale de una cuarta bestia,
10 cuernos, y que en el libro de Daniel capítulo 8 menciona que este cuerno pequeño sale del imperio dividido de Alejandro Magno. Recordemos que Alejandro Magno nunca conquistó Europa, conquistó de Grecia hasta la India, se extendió su imperio, y de ahí sale el cuerno pequeño. Los ataques de Arafat a Israel fueron en Siria. Él empezó precisamente en la Federación de Estudiantes Palestinos al sur, después al oriente, Jordania, y después entró al Líbano. En 1982 fue expulsado por Ariel Sharon. Sur-oriente, tierra de Israel, tierra gloriosa. Después del pacto con Isaac Rabin, Gaza, sur, Jericó, oriente, y lo más glorioso de la tierra, Jerusalén, como un jefe de Estado. Al final, él falleció. Ahora viene lo peor para Israel. ¿Qué es lo peor para Israel? Si el cuerno pequeño viene de la división del imperio griego en el tiempo del fin, ¿cómo es que sale de 10 cuernos de Europa? Es imposible. Si los 10 cuernos están en Europa y él sale del imperio dividido de Alejandro Magno, es una locura. Quiere decir entonces que estos 10 cuernos están en la misma área geográfica de donde sale este cuerno pequeño de la división del imperio griego en el tiempo del fin, según el ángel. Son naciones islámicas. Israel está rodeado por 10 naciones precisamente que han sido los peores enemigos de Israel, que son Irán, Irak, Siria, Líbano, Turquía, Jordania, Arabia Saudita, Sudán. Son 10 naciones alrededor de Israel, de las cuales salió Arafat siendo amigo de algunos. Okay. Ahora, ¿qué viene para Israel? En el libro de Ezequiel 38:15 menciona que en el tiempo del fin Gog se levantará contra Israel. Los rabinos dicen que Gog es un líder islámico que juntará a Oriente y Europa contra Israel en el tiempo del fin. Y un rabino hace 70 y tantos años dijo claramente que Gog era un líder multinacional de provincias, el príncipe de Tubal y Mesec, la actual Turquía. Gog significa alta montaña y jefe, pero en el idioma acadio, gurú significa tinieblas, o sea, alto y negro. Gog, dice la Biblia claramente que vendrá contra Israel. Hay un video de un niño judío que estuvo muerto en la fiesta de los tabernáculos el año pasado, 2015, en una de las lunas de sangre rojas. Él fue llevado al infierno y al cielo, y el Señor le mostró a este niño sin conocer las escrituras, jamás estuvo en una sinagoga, en una yeshiva, y le muestra al Señor la segunda venida, y el rabino le pregunta, se llama Natán el niño, él habla de Gog, él dice, le empieza a hablar al rabino, dice, bueno, ¿y qué es esto? Dice, Gog vendrá contra Israel, se van a juntar todas las naciones contra Israel, después vendrá el Mesías, y el monte de los olivos se partirá en dos, Har Hashitim, y destruirá a Gog y lo enterrará en Israel. Y le dice el rabino, bueno, ¿quién es Gog? Obama. ¿Cómo? Sí, Obama. Él es Gog. Y yo vi cuando el Mesías llegaba al monte de los olivos y peleaba contra Obama y le daba sepultura en Israel. En el libro de Ezequiel 38:15 viene que él viene de las regiones del norte. Algunos han dicho que Rusia, porque dice príncipe de Tubal y Mesec. Esta palabra príncipe es precisamente Rosh, pero Rosh, cabeza, no significa que venga de Rusia. Los manuscritos de Josefo el historiador judío fueron manipulados al griego y al árabe, de tal manera que pusieron que era Rusia, pero no es Rusia. Está hablando de una nación del norte que atacará a Israel con una confederación multinacional, la misma nación del norte que atacó a Saddam Hussein. Si ustedes ven el libro de Isaías, se van a dar cuenta sobre Jeremías, que dice que Babilonia ornamento, dice, de las naciones, dice, ornamento, dice, será como Sodoma y Gomorra, las que trastornó Dios. Sabemos perfectamente que Babilonia nunca fue destruida con fuego por una nación del norte. Fue invadida por los persas y fue desviado el río Éufrates y entraron en silencio dentro de Babilonia. Entonces, eso tiene que ver con lo que pasó con Saddam Hussein. Saddam Hussein fue atacado por la fuerza multinacional de George Bush, papá. ¿Sí? George Bush, hijo. Él muere en el 2013, él es colgado, ahorcado, y salió en el periódico, en un periódico de la localidad aquí en México, que decía, Irak arde como Sodoma y Gomorra en fuego. Eso es una profecía que se cumplió precisamente con una nación del norte, que es Estados Unidos. Estados Unidos, escuchen bien, Estados Unidos va a caer bajo el poder del Islam. De hecho, muchos de los del gabinete de Obama son de la hermandad musulmana. Obama es musulmán, criado en Indonesia, nacido en Kenia, de donde era la descendencia de Caín, y además su nombre es hebreo, Barack Obama, con un apellido árabe, Husseini, de José, descendiente de Mohammed, de Mahoma. Él es judío de la tribu de Dan, como dice la escritura,
Y Obama autorizó en el 2013 un microchip en la frente y en la mano derecha que lleva su nombre, Obama Care. Se llama la ley Obama, que él autorizó precisamente para los hospitales para que tengan un registro de la gente que está enferma. Según Obama, este chip va a ser la credencial mundial muy pronto. Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. La Biblia habla del anticristo, que él va a hacer que la gente reciba la marca en su mano y en su frente, y que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca en su mano, en su frente. Esta palabra marca en el idioma griego es micro. Es un microchip del tamaño de un grano de arroz que lo van a incrustar en la piel y en la mano derecha, que se activa la batería con la temperatura del cuerpo. Cuando te van a tomar la temperatura, ¿dónde te ponen la mano? ¿No es en la frente o en la mano derecha? Ok. Él es el anticristo. A ver, Gog. Hay algo que el Señor me mostró en el libro de Ezequiel 39:24. Ezequiel 39:24. Ezequiel 39:24. Dice así, Ezequiel 39. Dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho el Eterno, aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y te conduciré, te haré subir de las partes del norte, te traeré sobre los montes de Israel, sacaré tu arco de tu mano izquierda y derrabaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueran contigo, y aves de rapiña de toda especie y las fieras del campo te he dado por comida. Hay algo que el Señor me mostró. Estuve hablando con un amigo mío, un hermano, Pablo Caro, y él me estuvo hablando acerca de Ismael, que tiraba arco, el hijo de Abraham. Y llamó mi atención porque hace mucho yo hice un video donde demuestro claramente que el jinete del caballo blanco no es el anticristo. Algunos argumentan que es el anticristo, que vendrá con paz, porque lo confunden con el cuerno pequeño que vino con paz y seguridad, que tuvo que ver con el pueblo judío, con el pueblo de Daniel, ¿sí? Pero aquí vemos claramente, en el verso 2 dice, verso 3, sacaré tu arco de tu mano izquierda y tus flechas de tu mano derecha. Esto quiere decir que Gog es zurdo. Sacaré tu arco de tu mano izquierda y tus flechas de tu mano derecha. Cuando el Señor me mostró acerca de esto, dije, bueno, voy a indagar en internet para saber si Obama es zurdo. Y efectivamente es el sexto presidente zurdo. Él escribe con la zurda. Y aquí la Biblia menciona no solamente que él viene del norte, de las naciones que todas las naciones se le van a juntar en el fin, como lo ha hecho siempre Estados Unidos. Rusia nunca ha hecho eso. Y él va a atacar a Israel. De hecho, hace poco me enteré que le está pidiendo a Israel que entregue la ciudad de Jerusalén a los palestinos. Díganme si no está sucediendo esto. Ahora, ¿quién va a pelear contra él? Yeshua, Jesucristo. La Biblia dice 1000 años como un día como 1000. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Él está muy cerca de venir. Ahora, ¿por qué nadie se da cuenta? Ahora, quiero hablar algo un poquito más. Lo que está pasando precisamente en Siria. Eso viene también en la Biblia, Isaías 17. Lo que está pasando en Siria es una profecía que tiene que ver con la segunda venida. Isaías 17:12. La palabra del Señor. Isaías 17:12. Todo está sucediendo. Isaías 17:12. Dice así: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, será montón de ruinas. Cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice el Señor de los ejércitos. Isaías 17, verso 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y si vemos claramente en el versículo 12 de Isaías 17, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Dos pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá, huirán lejos, serán ahuyentados. Lo de Siria viene aquí en la Biblia. Damasco dejará de ser ciudad, será montón de ruinas. Siria, ya están saliendo muchos de ahí. Esto va a provocar una guerra que culminará con la segunda venida, donde ellos se atacarán entre ellos y después finalmente atacarán a Israel. Y Cristo aparecerá. ¿Por cuál es el problema?
En Jeremías 49:23 se habla precisamente de Siria. Isaías 17:12, 1, 2, 7 y 13 habla de Siria. Algunos piensan que la gran ramera de Apocalipsis 17 es la Iglesia Católica Romana. Pero esta ciudad está sentada sobre 7 montes que son 7 reyes: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. 5 han caído, el uno es Roma en el tiempo de Juan, el otro no has venido. El imperio otomano turco que conquistó Europa y Jerusalén. Después los mamelucos, después Gran Bretaña. El octavo va para perdición, también lo dice. Es de entre los 7, es el octavo. Y de ahí salen los Estados Unidos, las 13 colonias inglesas que se forman los Estados Unidos, de donde sale precisamente el primer poderoso de la tierra, la bestia, el anticristo. Ahora, aquí hay un detalle. El anticristo va a llegar al poder. Él ya está buscando eso. Él va a reinar 42 meses, va a implantar su chip en la frente, en la mano, porque eso va a hacer que no haya robos, haya un plan de seguridad. Pero la Biblia dice claramente que si alguno se marca en la frente, en la mano, será excluido del reino de Cristo. Los expertos del chip Motorola dicen que ese chip produce úlceras malignas dentro de la piel. En el libro de Apocalipsis 16 dice que ese chip va a producir úlceras en las personas a tal grado que van a parecer zombies, porque inclusive van a garantizar la vida de la persona, van a ser muertos vivientes. Ahora, estamos muy cerca de la segunda venida del Señor. Quiero aclarar algo de las 70 semanas de Daniel. Muy pronto haré otro video para aclarar que no hay 7 años nuevamente, lo que dice el texto hebreo, no hay 7 años. La Biblia dice, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 62 y 7. ¿Cuántas restauraciones de Israel hubo? 2. Una fue en el tiempo de Nehemías, otra el 29 de noviembre del 47. El pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá el santuario. Tito quiso conservar el templo, una tea cayó en el atrio y se incendió en Tish Beat a finales de agosto, a principios de agosto. Los 2 templos fueron destruidos en la misma fecha y habrá un tercer templo, pero ese tercer templo va a ser edificado por el Mesías. Israel no va a llegar a ser ese templo. Israel va a ser disperso y van a aparecer 2 testigos en Jerusalén, Moisés y el Ashu Hanabi. El arrebatamiento va a suceder muy pronto. Puede ser en este año o el año entrante, o quizás si pasa dentro de 3 años y medio, vamos a pasar una gran tribulación y va a ser difícil. Ahora, quiero decirles una cosa. El templo que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses no es el templo judío. Pablo está hablando ahí la palabra Girón, Naos, no Girón. Naos es un templo, no es físico. Yeshua, cuando dice la abominación en el lugar santo, Topos Agion, no está hablando del santuario, del Beit HaMikdash, está hablando Makon Kodesh, la ciudad de Jerusalén. Lucas 21:22. Cuando vean la ciudad rodeada de ejércitos, huid. En el tiempo de Roma huían a Judea. Hoy en día no pueden huir a Judea porque estarían entregándose en manos de los enemigos, de los palestinos. Las montañas ahí tendrían que huir a los montes, son las naciones, van a ser dispersos otra vez. La gran ramera que Apocalipsis 17 menciona claramente, que está llena de los mártires de Jesús. En otro video hablaré acerca de eso. Es Jerusalén, tristemente. Y en Apocalipsis 18 dice claramente que esta ciudad, que según David Diamond es Estados Unidos, Babilonia política. Lean el contexto, dice: alegraos vosotros apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. ¿Estados Unidos mató a los apóstoles y a los profetas? Claro que no. Se halló en ella la sangre, dice, de los santos profetas. Jerusalén no es Estados Unidos, no es ninguna Babilonia americana. Lean el contexto. La ramera, la gran ramera, dice: pueblo mío, sal de ella para que no alcances la plaga. Yo sé que se parece de manera impresionante. Yo sé que Roma tiene 7 montes, Arabia Saudita también, Nueva York también, Jerusalén también, pero yo me tengo que ajustar a lo que dice el Señor. Los 7 montes son 7 reyes, y en ella se compró la sangre de los mártires de Yeshua. Y Yeshua nunca culpó a Roma. Tristemente los líderes judíos usaron a Roma para atacar a los apóstoles, y más tarde Roma se volvió contra ellos. Esa bestia se volvió contra ellos. Europa y Oriente se van a unir contra Israel en el tiempo del fin. Ya aclaré lo del cuerno pequeño, no es el anticristo. El cuarto imperio no es Roma. En la Biblia católica dice el imperio sirio-griego de Antíoco Epifanes, lo que hoy en día sería precisamente el Islam. Y de ahí salió Yasser Arafat, que ya llegó a su término. La bestia, junto con todas las naciones del mundo, van a pelear contra el Jerusalén, y el Señor va a bajar a pelear con 10 naciones islámicas. Ya vimos el área geográfica del imperio de Dios de Alejandro, no puede ser Europa. ¿Cómo van a ser 10 naciones de Europa si el cuerno pequeño sale de Europa y los 10 cuernos son de Europa? ¿Cómo es que sale del imperio dividido de Alejandro? Es una locura pensar en algo así.
Entonces, aclaro, lo del templo de Pablo no es el templo judío. Él usa el término naos y no girón, un templo físico. Dice, el hijo de perdición, dice, el cual se sienta como Dios. Una pregunta, ¿Dios se sienta físicamente en un templo? Ustedes saben que ningún judío aceptaría que Dios es un hombre. Es absurdo. Esto va dirigido a los cristianos de Tesalónica. Dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca al resplandor de su venida. Verso 8. Una pregunta. En Apocalipsis 20 dice que la bestia es apresada y con ella el falso profeta. No menciona que lo mata. Dice, los demás fueron muertos con la espada del que montaba el caballo blanco en su ejército. Chequen eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Yeshua dijo en Juan capítulo 17, 12, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Dónde encontramos el hijo de perdición? En 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué es esto? Es la iglesia cristiana, hermanitos. Es la apostasía, ya está pasando. Parece el Señor, pero no es el Señor, es Satanás. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Inicuo quiere decir anomía, sin la ley judía, no sujeto a la ley judía. Se tradujo ley malamente en griego, pero la palabra es Torah, instrucción. La palabra ley también existe en el hebreo y es dato, no Torah. Las traducciones, ese es el problema. Y quiero decirles una cosa, voy a hacer un poquito más un video acerca de la gran ramera y aclarar que Jesucristo no resucitó el domingo. La misma Biblia católica también lo dice. Y que el Señor viene. ¿Estás preparado tú para enfrentar a tu Creador? La Biblia dice que después de que Moisés y Elías aparezcan en el monte del templo para testificar 3 años y medio, vendrá el Mesías y mandará a sus ángeles por las personas. ¿Estamos listos para confrontar eso? Porque Él viene. Tenemos que buscarle mientras estamos vivos. El Señor muchas veces me ha hablado en sueños, en visión, audiblemente, que Él va a venir por mí. Yo creo en lo que Él dice. El arrebatamiento va a suceder. Tenemos que buscar al Señor más que nunca. Shalom y el Eterno grandemente los bendiga.